Vamos a hablar de algunas de ellas porque es, eh, es importante que usted y yo conozcamos cómo trabaja el enemigo. Amén. Entonces, vamos a ir a Job 27, verso 9. Job 27, verso 9. Cuando lo tenga, dígame. Pusimos el título para en la mañana y en la tarde. El asedio. De las potestades. Esa palabra asedio, y déjeme, vamos a buscarla aquí para ponerle pie de imprenta del diccionario. ¿Qué dice el diccionario? Dice: fíjese, dice, vamos a empezar por la Real Academia Española, dice acción y efecto de asediar, por eso me cae mal la Real Academia Española. Asedio, acción y efecto de asediar, asediar. Mire pues, dice cercar un punto fortificado para impedir que salgan los que están dentro de él o que reciban socorro de afuera. Sí, lo tiene, dice, asedio es cercar un punto fortificado para impedir que salgan los que están en él o que reciban socorro de afuera. Vamos a ver qué dice este otro diccionario, que este es real, pero no es de la academia. Dice, es un cerco que se pone a un lugar que impide entrar o salir de ese lugar. Dice otra definición, dice molestia constante que sufre una persona por insistencia de otra. Dice, si usted se da cuenta, esos dos, asedio es entonces cercar un punto. Fíjese lo que me llamó la atención de esa definición, no es cualquier punto, ¿verdad? Sino cercar un punto fortificado. ¿Con qué objetivo? Para impedir dos cosas. Uno, que salgan, o dos, recibir ayuda. Y lo otro que decía ahí que era la molestia que sufre la persona por otra, ¿verdad? Muy bien, entonces son dos cosas. Cuando hablamos nosotros del asedio de las potestades, entonces es el cerco que establecen las potestades alrededor de esos puntos fortificados para impedir que nosotros podamos escapar, uno, o dos, que puedan ayudarnos o auxiliarnos. Y entonces dése cuenta que quiere decir que las potestades van a ir encima de aquel que está fuerte para asediarlo. ¿Por qué? Porque el que no está fuerte, el que no está fortificado, a ese ya le cayeron encima, ¿sí? A ese ya no hay que asediarlo. ¿Por qué? Porque ese ya está bajo el control, ese ya lo tienen dominado. Entonces, ¿el asedio para qué es? El asedio se daba cuando en una ciudad se encerraban ellos dentro de la ciudad y entonces venía el ejército enemigo y querían entrar.
pero la ciudad era fortificada, es decir, que sus puertas eran dobles, sus muros eran dobles, eran demasiado altos. Entonces decían ellos, vamos a perder muchas fuerzas y muchos hombres tratando de entrar a la ciudad. Entonces lo que hacían era colocar asedio o terraplén, dicen algunas versiones en la Biblia. Un terraplén es lo mismo que el asedio. Se establecían entonces alrededor de la ciudad y entonces impedían que llegara cualquier tipo de auxilio, cualquier tipo de suministro, ya fuera alimento, ya fuera agua, lo que se necesitara, dice, no llegaba hasta ahí. Y los que estaban adentro no podían salir, porque si salían, los agarraban los que estaban afuera y los mataban. Entonces mire qué tremendo, porque dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre solamente, sino contra las huestes, potestades, gobernadores, todo lo que está allá en las regiones celestes. Entonces esas potestades lo que hacen es establecer precisamente ese asedio, y ese asedio va a tener varias consecuencias. Una de ellas es la angustia. Otra de ellas es el debilitamiento. Otra de ellas es la escasez, que es CS, ¿verdad? Y entonces, hermanos, empiezan a dar un montón de situaciones. Pero entre todas ellas empiezan a trabajar entonces, hermanos, las potestades. ¿Por qué? Porque al establecer ese asedio, ya no hay provisión, entonces llega la escasez. Aparece entonces una potestad que es el devorador y que empieza a terminar o acabar con todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como ya no hay suministro, ya no hay combustibles, entonces empiezan a agarrar las mesas, las sillas, y eso utilizan para prender fuego. Eso era lo que sucedía en ese entonces. Empezaban a acabar con todo lo que había dentro. Era tan terrible que llegaba un momento en el que empezaban entonces a comerse unos a otros. Dice que echaban suerte a las mujeres y decían, bueno, hoy nos comemos a tu bebé y mañana nos comemos al nuestro, al mío. Dice que a ese extremo llegaba entonces cuando se establecía un asedio. En los días de Eliseo, dice que en una oportunidad se dio precisamente el asedio de la ciudad. Y entonces dice que se levantó él y el credo estaba bien asustado, porque dice que estaba rodeada la ciudad de los enemigos. Y entonces viene el Señor, dice, Eliseo oró para que se le abrieran los ojos al criado y que él pudiera ver lo que estaba sucediendo. Dice que entonces se abrieron sus ojos y vio el ejército celestial que estaba con ellos. Ahora bien, mire qué tremendo eso entonces, porque cuando se establece el asedio y la ciudad se queda sin suministros, también dice que se narra cuando llega, hermano, un profeta, profetiza y dice, no, dice el Señor que va a proveer, que va a haber provisión. Y de los que estaban dentro de la ciudad, que eran los asediados, dice que hubo uno que fue incrédulo, un príncipe, y que por incrédulo le dice entonces el profeta, dice el Señor, vas a ver, pero no vas a participar de ello. Y entonces mire qué terrible, porque se terminó el asedio, y una vez que el asedio se había terminado, no había razón para que hubiera muertos. Sin embargo, se termina el asedio y el incrédulo se murió. Llegó el auxilio, llegó la provisión, se acabó la angustia, el debilitamiento, pero después de eso, ahí cayó él. Entonces mire qué tremendo, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces usted y yo necesitamos tener fe y no ser incrédulos. Hasta lo voy a escribir aquí para que no se nos olvide. ¿Por qué? Porque alrededor del mundo, usted ve, hermano, cómo la situación va de pronto convirtiéndose en un polvorín. Y alrededor del mundo, incluidos, hermano, todos los lugares, las situaciones económicas, políticas, territoriales, todo se va de pronto conjugando para provocar precisamente que haya angustia, debilitamiento, escasez, y que empiecen a darse problemas. Empiezan entonces a manifestarse no una, no dos, no tres, sino todas las potestades, y empiezan a trabajar. Pero el centro de atención va a ser el que esté bien plantado, el que esté fuerte. Entonces van a empezar, hermano, precisamente a establecer su cerco y van a tratar de impedir que usted y yo recibamos precisamente, uno, la provisión de Dios, y dos, en el día de angustia, que no recibamos ayuda. Entonces mire, dice ahí en Job, ya lo tiene, dice, oirá a Dios su clamor
cuando venga sobre él la angustia. Se deleitará en el Todopoderoso, invocará a Dios en todo tiempo. Mire qué interesante, porque a Job le llegaron precisamente días de angustia. Aparece entonces una potestad, el angustiador, y mire entonces la pregunta que se hace, ¿verdad? Dice, ¿oirás Dios su clamor? Cuando uno está en angustia, ¿será que Dios nos oye? 2, dice ahí, cuando venga sobre él la angustia y él clame, ¿será que Dios lo va a escuchar? Porque, hermano, va a llegar un momento en el que usted y yo, hermano, de pronto el angustiador va a tratar de llegar, va a tratar de establecer precisamente el cerco, va a tratar de introducirlo dentro de eso. Esa palabra angustia, fíjese, dice en hebreo, se dice tzara, dice, esa aflicción es una calamidad, fíjese que se utiliza para hablar de la tribulación. Cuando se habla de tribulaciones en la Biblia, esa misma palabra se utiliza. Dice, y en algunos casos muy raros, ¿verdad? Dice, también se traduce como venganza. Ahora mire entonces, dice el verso 10 de Job capítulo 27. Se deleitará en el Todopoderoso, invocará a Dios en todo tiempo. 2 cosas que usted y yo tenemos que ponerle atención. Dice la Biblia que aquel que invoque el nombre del Señor, ¿qué va a obtener? Salvación, ¿verdad? Dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice, ese será salvo. Es decir, que eso lo van a auxiliar, lo van a salvar. Y lo otro es, dice la Biblia, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá las peticiones del corazón. Es decir, que no hace falta que uno lo diga con sus labios, sino que dice que una vez que uno se deleita, Dios ya no empieza a escuchar solamente nuestros labios, sino nuestro corazón. ¿Por qué es importante eso? Porque dice Job, en el día de angustia, ¿será que el que está angustiado se va a seguir deleitando en el Señor? En el día de angustia, ¿será que va a invocar al Señor? ¿Y sabe qué es lo tremendo de eso? Porque cuando uno está fuerte, cuando uno está bien establecido, cuando uno está bien plantado, cuando uno sabe quién es su Salvador, entonces uno, hermano, invoca el nombre del Señor, uno se deleita en el Señor. El problema es que en medio de la angustia, y para poner el ejemplo, mire, ¿quién está hablando ahí? Ahí está el libro de Job. Todo lo que le sucedió a Job, y ahí viene la pregunta del millón. ¿Podrá uno deleitarse en el Señor después de experimentar todo lo que experimentó Job? ¿Ah? ¿Podríamos nosotros, hermanos, seguirnos deleitando en el Señor, danzar, cantar, hermano, y alzar las manos y adorar al Señor, si nos tocara vivir todo lo que le tocó vivir a Él? Por eso es que dice, llegó la angustia. Dice, oirá Dios su clamor cuando venga la angustia, ¿se deleitará Él en el Todopoderoso? Segunda pregunta, ¿invocará a Dios en todo tiempo? Y es que el problema, ¿sabe cuál es? Que llega la angustia y entonces a uno se le olvida clamar al Señor, porque uno empieza a pensar en toda la desgracia y en todo el problema que está sucediendo. Y aunque uno quisiera tal vez clamar a Dios, llega el pensamiento, ¿para qué? ¿Para qué? Si ya llegó el desastre, ya llegó la desgracia, ya se nos vino todo encima, ya todo está muerto, todo está destruido. Y entonces llega el peor pensamiento de todos. ¿Será que Dios está ahí arriba? Y si Dios está ahí arriba, ¿por qué no impidió que llegara este momento? ¿Por qué no detuvo Dios todas las potestades o todos los diablos que trabajaron para traer toda esta desgracia? Y mientras llegue ese pensamiento y se establece, se pierde el deleite en el Señor. Uno ya no se deleita. Porque deleitarse, ¿qué es? Es como comerse un pastel, ¿verdad? O como le dijeron a aquel profeta, comerse el rollo, ¿verdad? Es un deleite.
Usted agarra y le dicen, ¿de qué quiere? ¿De chocolate o de cajeta? Y dice usted, deme el de en medio. ¿Ah? Que un lado sea chocolate y que del otro sea cajeta. Y entonces se deleita, ¿sí? El problema es que cuando llega la angustia se pierde el deleite. ¿Usted le sentiría un sabor rico a un pastel? Y si le acaban de dar una mala noticia. Tiene usted ahí el pastel, la gran torta, ¿verdad? Y en el momento que usted agarra el cuchillo y ya va a partir, le llevan malas noticias. ¿Qué hace usted? ¿Lo parte? Ahorita vemos eso. Comamos. ¿Para qué no? ¿Por qué? Ya no le va a sentir sabor. Le pierde el deleite. ¿Qué hace usted? Agarra la torta, la deja ahí y no la quiere volver a ver. Le perdió el deleite. Ya no le va a dar sabor. Aún después, 2, 3 días después, usted no va a llegar buscando el pastel para partirlo. Por eso es que viene joven, y en ese libro, mire qué tremendo, porque dice ahí, ¿se deleitará en el Todopoderoso todavía después de todo eso? En medio del asedio y en medio de la angustia, si uno pierde el deleite, ¿quién le concede las peticiones del corazón? Entonces se acabó el auxilio. Llegó el angustiador y logró lo que quería: impedir que llegara el suministro de parte de Dios, el auxilio de parte de Dios. Logró lo que quería, que uno dejara de invocar el nombre del Señor en todo tiempo. Por eso dice Job ahí, dice, ¿invocará a Dios en todo tiempo? Aún después de todo eso seguirá, ¿sabe qué? En el fondo, seguirá invocando a Dios después de que Dios permitió que le pasara todo eso. Porque mire, uno para enojarse con... Mire, hay un montón que no están aquí porque están enojados con Dios, ¿verdad? Sí, hermano, de verdad. Están enojados con Dios porque Dios no les concedió lo que pedían. Están enojados con Dios porque Dios no hizo como ellos querían que hiciera. Están enojados con Dios, hermano, por 1000 y una razones. Y el problema es que si nosotros nos molestamos con Dios, ¿quién nos va a auxiliar? Por eso, mire, llega entonces, hermano, las potestades se establecen, llega la angustia, llega el angustiador, establece su cerco, y una vez que logra que usted le pierda el sabor al evangelio, una vez que logra que usted ya no invoque al Señor, sino que por el contrario empiece a quejarse de Dios, y entonces el angustiador logró su objetivo, porque va a vivir usted en un estado de constante angustia. ¿Y quién lo va a socorrer? Nadie. Si el que lo puede socorrer, usted ya no lo toma en cuenta. Oiga esto. Mire pues, acompáñame al segundo libro de Reyes, capítulo 19 y verso 3. ¿Ya lo tiene? Dice, ellos le dijeron, así dice Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de desprecio. Mire eso, pues hijos están para nacer, pero no hay fuerzas para dar a luz. Hijos están por nacer, pero no hay fuerzas para dar a luz. Y entonces mire qué tremendo, porque dice, ¿qué es lo que le dicen ahí? Este es día de angustia. En el día de angustia dice, no se puede dar a luz, no hay fuerzas para dar a luz. Y entonces me llama la atención porque eso quiere decir que cuando uno, hermano, está en medio de angustia, los planes o los proyectos que uno tiene no se realizan.
aunque usted quiera confesar con sus labios y decir, no, yo tengo fe, mire, me da a veces de risa, ¿va? Porque hay gente que pone en el Face, por ejemplo, ¿verdad? Yo reclamo en el nombre de Jesús que aquí, que allá, y que la provisión, y que el no sé qué, y que el no sé cuánto. Y hermano, ya andan más perdidos que el hijo de la Llorona. De verdad. Andan, hermano, confesando y diciendo, y creen, hermano, que Facebook les va a contestar sus oraciones. Porque, hermano, una cosa sí le digo, Dios no se las va a contestar. Ahora, ¿sabe qué es lo tremendo? Que cuando llega el día de angustia y uno tiene planes, uno tiene proyectos, hermano, las fuerzas se van. Porque las fuerzas se consumen, hermano, en medio de la angustia. ¿Sabe cómo es eso? La gente está angustiada, hermano, tiene estrés, y lo tremendo de eso es que van, hermano, y le dicen, mire, usted está bien estresado, le dice el doctor, ¿verdad? Mire, tiene bien dura la espalda, los músculos parecen huesos y etcétera y todo. ¿Por qué está así el trabajo? ¿Qué pasó y todo? No, se angustió. Por X razón se angustió y entonces empieza a traer problemas a su cuerpo. Ahora mire lo tremendo de eso, porque dice ahí entonces, hermano, que no se puede dar a luz. La angustia viene y corta las fuerzas para poderse desempeñar. Entonces empieza en su trabajo, ya empieza a hacer mal el trabajo, empieza a bajar su rendimiento en el trabajo. Antes era bien efectivo y hacía y de todo, ahora ya no. Y empieza, hermano, a verse deficiente. ¿Por qué? Porque la angustia lo empieza a consumir sus fuerzas. Entonces ya no puede dar a luz, ya no puede realizar planes, ya no puede llevar adelante los proyectos que tiene. ¿Sabe qué es lo tremendo de eso? Que incluso empieza, hermano, a perder el interés en lo que antes había planeado. Porque ya no tiene las fuerzas para poderlo hacer. Siente y dice, no, ya me cansé, ya me fatigué, ya no voy a hacerlo. Ya no voy a continuar, ya no voy a seguir. Y mire que estamos hablando solo de una potestad ahorita. Yo no puse tiempo ahora, pero bueno, tenemos todo el día. No, no es cierto, vamos a... Déjenme ver, aquí estamos. Fíjese pues, ¿qué más sucede? Nehemías, capítulo 9. Cuando lo tenga, dígame. ¿Ya lo tiene? Dice, entonces, 9:27 de Nehemías, entonces los entregaste en mano de sus enemigos, que los oprimieron. Entonces, mire, ahí está Job, que fue de alguna manera entregado, ¿verdad?, en manos de su enemigo, ¿se recuerda? Dice que el diablo llegó, le pidió permiso al Señor y el Señor le dijo, muy bien, destruye todo lo que tiene, quítale todo lo que tiene. Llega por segunda vez y entonces viene y dice el Señor, muy bien, está bien, toca su cuerpo. Es decir, que viene el Señor y le entregó primero todo lo que tenía, luego le entregó su cuerpo. Le dice, nada más no toques su vida. Entonces mire cómo dice Nehemías, los entregaste en manos de sus enemigos y estos los oprimieron. Pero en el tiempo de su angustia, oiga eso, en el tiempo de su angustia, ¿qué hicieron? Clamaron. Entonces mire, cuando la angustia llega, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer? Clamar, clamar. Cuando empieza a presentarse la angustia, uno tiene que empezar a clamar. No hay que esperar a que la angustia desarrolle, empiece a meterse, agarre fuerzas, sino desde el principio es clamar. Y oiga lo que dice entonces ahí. Dice, empezaron, y mire cómo empieza la angustia. Primero empieza por una opresión, empieza a oprimir. Y luego entonces él empieza a angustiar. Dice que entonces en el tiempo de angustia clamaron a ti y tú escuchaste desde el cielo. Entonces oiga, en medio de la angustia
ellos clamaron al Señor, Dios los escuchó. Y mire lo que dice después: tú los escuchaste desde el cielo, y conforme a tu gran compasión descendiste y los libertaste. ¿Así dice, no? Mire pues, mire bien, lea bien su Biblia, porque dice ahí que Dios los escuchó desde el cielo. Y conforme a tu gran compasión, ¿qué hizo? No envió un libertador, envió libertadores, envió salvadores que les libraron de mano de sus opresores. Entonces, oiga, ellos clamaron. ¿Qué hizo Dios? Dios los escuchó. ¿Y qué hizo? Envió libertadores. Quiere decir entonces, ¿quiénes fueron esos libertadores? Los jueces. Dice que Dios los levantó. Y mire qué tremendo, no era que Dios descendía y los libraba. Dios descendió y los libró cuando los sacó de Egipto. Dice, yo con mano fuerte, dice, yo con mano poderosa los saqué y los libré. Pero una vez que ya los sacó y los libró, Dios entonces dice que empezó a levantarles libertadores. ¿Para qué? Para que el pueblo entendiera que Dios había levantado a alguien para auxiliarlos. Y aunque ese alguien era un hombre, pero Dios estaba detrás de él para auxiliar al pueblo. Entonces viene Dios, hermano, levanta, el primero que levanta, Moisés. Entonces Moisés levantaba la vara y el pueblo vencía. Moisés levantaba la vara y el mar se abría. Moisés levantaba la vara, hermano, y sucedían un montón de cosas. Pero dése cuenta, ¿y si Moisés no hacía nada? Dios no hacía nada. Entonces viene Moisés, subía al monte, y el pueblo que hacía abajo. Se supone que ellos tenían que quedarse deleitándose en el Señor, ¿verdad? Clamando. Entonces, oiga, se iba Moisés, desaparecía la imagen de Moisés de ellos, y lo primero que dijeron, no, se va a haber muerto. Hagamos un ídolo, y se fueron detrás de la idolatría. Ahora, en el libro de los jueces usted ve cómo Dios dice que, hermano, se retiraba de ellos, llegaban sus opresores, los angustiaban, ellos clamaban, Dios levantaba entonces un libertador. ¿En la forma de quién, hermano, Dios ha levantado ahora libertadores? En forma de ministros. Amén. Por eso es que a veces estamos esperando que desciendan ángeles. Estamos esperando, hermano, que Dios mismo descienda y haga algo. Y no le estoy diciendo que usted debe de poner su fe y su confianza en un ministro, sino que usted debe de clamar al Señor, poner su fe en el Señor, pero tiene que hacer lo que le diga el ministro. Llega Naamán, ¿se recuerda? Y él quería que saliera el profeta no salió, sino que mandó al criado. Le dijo, vas a decirle a ese que está allá afuera, esto, esto y esto. Sale el criado, dice el que está allá adentro, esto, esto y esto. Y Naamán se enojó. ¿Por qué? Porque él quería que el mero mero saliera a atenderlo. ¿Sabe qué? A veces somos como Naamán. Ay, el pastor, ¿qué sabe? Dios, tú, si soy yo. Háblame tú, Señor. Y uno desgaleándose desde aquí arriba, hermano. ¿Verdad? Señor, confírmame, hermano. Ya 3, 4 mensajes donde Dios le viene diciendo lo mismo y todo. Señor, sácame de este gran problema. Hace ratos que lo quiere sacar. Lo que pasa es que usted está esperando que se abra el cielo, parte en dos el techo de su casa, se aparezca el Señor. No va a suceder. Porque Dios dice en medio de la angustia, envía libertadores. Escucha el clamor y envía libertadores. Amén. ¿Por qué, hermano, por qué la gente no quiere acercarse, hermano, precisamente
para que Dios a través de un hombre obre en sus vidas. Yo no le digo, lo digo al hermano. ¿Por qué? No quieren compromisos. Ellos dicen, no, entre Dios y yo, porque yo soy bien espiritual. Y no funciona así, fíjese. El pueblo clamaba, se angustiaba, por favor, Señor, aparece un Gedeón. Por favor, Señor, aparece un Sansón. Por favor, Señor, y aparece otro. Un juez tras otro, hermano, uno tras otro, para librarlos. Aparecían, hermano, profetas. El pueblo clamaba y Dios levantaba, hermano, un profeta. Unos eran, hermano, pero un pan de Dios, ¿verdad? Y otros eran, hermano, como Elías. ¿A qué? ¿No va a llover? Sí, mi hermano. ¿Cómo? Por estar alegando, 3 años y medio no va a llover. Y hermano, fue y se escondió. Dijeron todos, puro cuento. Hermano, no empezó nada. 6 meses, 1 año, año y medio. Dijeron, no, la cosa está seria. ¿Y todo eso para qué? Para liberarlos. ¿De qué los iban a liberar? De Jezabel, la mera de todas las potestades. Entonces, oiga, ¿cómo nos liberta el Señor muchas veces de la influencia de esa potestad de Jezabel? En el mero fuego. Y el fuego, hermano, no es rico. Vale, se lo voy a poner así. Si a usted le dan a escoger entre frío o caliente, ¿qué prefiere usted? Se lo voy a poner así, pues. Si usted le dice, mire, ¿dónde le gustaría vivir usted? ¿En medio del Polo Norte o en medio del desierto del Sahara? ¿Ah? Mire, se lo voy a poner así, pues. Si usted lo mandan al desierto, ¿con qué se le quita el calor? Hermano, haga lo que usted haga. Se puede quedar usted desnudo si quiere, pero el calor no se le va a quitar. Pero el frío, se emponcha usted, se mete unas bolsas de agua caliente, se enrolla en una bolsa de plástico y dice usted, ahí está, se empieza a calentar. ¿Sí? Ahora mire entonces, porque de pronto viene Dios, hermano, y permite que lleguen muchas situaciones a nuestra vida, precisamente, para que nosotros, hermano, empecemos a buscar cubrirnos. Amén. Que nos demos cuenta de la frialdad de nuestra alma, de nuestro corazón. Que empecemos a cubrirnos, que empecemos a buscar calor. Por eso viene, hermano, Elías cerró el cielo. Los metió, hermano, en un calor terrible. Y ese calor, hermano, esos 3 años y medio de sequía, ¿para qué sirvieron? Hermano, llegó un momento en el que el pueblo dijo, bueno, vamos a revisar si de verdad nuestro ídolo está funcionando o no. Se dieron cuenta que el ídolo no funcionaba. Pero hermano, si no les llega el fuego. Entonces mire, hay mucha gente que está metida en fuego porque no hay modo que quieran soltar el ídolo. Amén. ¿Cuál sea el ídolo? Usted va a tener que ir a examinar. Si usted dice, ya es mucho, tanto solo, sea mucho probatorio y todo, chequele a ver si tiene un ídolo por ahí. Ahora mire, quiero avanzar. Dice Salmo 54, verso 6. Entonces, dése cuenta, clama en medio de la angustia y Dios va a enviar libertadores. Dice Salmo 54, verso 6. Dice, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Señor,
porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto a mis enemigos derrotados. Entonces mire, ¿qué es lo que Dios espera? Usted está en angustia, usted clama, Dios le responde, lo liberta, ya sea con mano fuerte, ya sea a través de un libertador, pero lo liberta. Entonces lo que Dios espera es que usted vaya, y dice ahí el verso 6, voluntariamente, ¿sí? No que lo tengan que ir a buscar, no que lo tengan que estar llamando por teléfono, no que tengan que estarle diciendo, hey, mira el milagro que te hizo el Señor, te contestó el Señor, te auxilió el Señor, ve a la iglesia y te esperamos, te paso a traer, te paso a dejar, lo que sea. Sino que lo que se espera es que voluntariamente sacrificaré, alabaré tu nombre, porque Él es bueno. Luego dice ahí, porque Él me ha librado de toda angustia y porque he visto a mis enemigos derrotados. Entonces mire, lo tremendo de esto es que muchas veces clamamos en la angustia, muchas veces Dios nos responde, muchas veces Dios nos liberta, pero en lugar de nosotros retribuir, hermano, precisamente con nuestro sacrificio delante del Señor, retribuirle al Señor, hermano, entregándole nosotros, hermano, alabanza, lo que hacemos es, hermano, que como el problema ya está resuelto, nos vamos, ¿verdad? Hasta que tengamos un nuevo problema, una nueva angustia, entonces nos volvemos a acercar al Señor. Y entonces mire qué tremendo, porque nunca aprendemos nosotros a alabar y nunca aprendemos a adorar, porque tenemos a Dios únicamente como alguien que nos resuelve los problemas y que nunca le tenemos que pagar nada. Por ejemplo, digamos, si usted va no sé si ha ido usted, por ejemplo, a un despacho jurídico, pero en casi todos los despachos jurídicos usted entra y hay un rótulo que dice, toda consulta, ¿sí lo ha leído o no? Toda consulta genera honorarios. Es decir, que si usted llega para preguntar lo que usted vaya a preguntar, que sea, tiene que pagar, le van a cobrar. No, pero mire, yo solo quiero saber, sí, pues por eso, porque sé lo que usted quiere saber es que tiene que pagar. Entonces muchas veces, hermano, Dios nos auxilia, Dios extiende su mano, y no que Dios nos cobre, pero se lo voy a poner así, y creemos que es gratis. ¿Sí? Viene Dios y dice, te voy a auxiliar, te voy a ayudar, voy a extender mi mano, te voy a librar, voy a enviar libertadores, pero, tú tienes que darme algo. Tú me tienes que servir y tú me tienes que rendir culto. Y yo te voy a contestar en la angustia, y yo te voy a librar en la angustia, y yo voy a hacer que cuando te deleites en mí, todos tus deseos se cumplan. Que cuando invoques mi nombre, yo te voy a responder. Y Él solo pide que nosotros le rindamos culto y que nosotros le sirvamos. Eso es todo. ¿Sabe qué? ¿Quiere verlo así? Ese es el pago que hay que darle. ¿Por qué? Porque Él nos liberta, porque Él nos escucha. Oiga eso. Dice, Salmo 46, verso 1. ¿Ya lo tiene? Salmo 46:1 dice, Salmo de los hijos de Coré, compuesto, dice, por Salomón, dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio, ¿en dónde? En las tribulaciones. Esa palabra tribulación es sarad, es angustia. Dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la angustia, en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra
cambios. Mire qué interesante. No temeremos aunque la tierra sufra cambios, aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas y aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Entonces mire, ¿qué es un temblor? Un terremoto, ¿por qué se origina? Fíjese que la tierra está dividida así en pedazos, en placas tectónicas. Le dicen, si usted pudiera ver, por ejemplo, la tierra, imagínese que ahí está la tierra, ¿verdad? Entonces la tierra, hermano, está dividida en diferentes pedazos, ¿verdad? Toda ella está fraccionada de diferente manera. Todas esas divisiones les llaman placas. Entonces todas ellas están así pegaditas una con otra. Entonces cuando se origina un terremoto es porque esas placas, digamos esta de acá, que está pegada con esta otra, se rozan una con la otra, ya sea porque se acumuló mucha fuerza allá abajo por la lava volcánica y todo eso. Entonces una de esas placas se agita y cuando se agita roza con la otra y eso hace que tembló, un temblor. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando dicen el epicentro estaba en la falla tal? Una falla en la tierra es porque esta unión entre esas dos placas se manifestó en la tierra, hasta arriba. Es decir, por ejemplo, usted ha oído hablar de la falla de San Andrés, que está ahí por Los Ángeles, ¿verdad? En California. Entonces, si usted ve desde arriba una foto aérea, una toma aérea, usted ve una línea así que pasa así, y dicen esa es la falla de San Andrés. ¿Por qué? Porque por ahí pasa precisamente la unión de dos placas. Entonces cuando se acumula fuerza ahí, se agitan esas placas, tocan una con la otra, y entonces, hermano, se agita la tierra, tiembla la tierra. Entonces mire lo que dice ese salmo. Dice: Dios es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las angustias. No temeremos aunque la tierra sufra cambios. ¿Qué es lo que hemos visto últimamente? El cambio climático, ¿verdad? Entonces ahora se empieza a deshacer los polos, en otros lugares se empieza a congelar exageradamente, se empiezan a morir especies marinas. Por ejemplo, en las noticias no sale. Pero hermano, por ejemplo, hay varios lugares del mundo donde han estado muriéndose los peces en el mar. Llega la gente y van a ir a pescar y de repente en un lago, y hermano, el montón de peces ahí flotando que se murieron. Van, hermano, y en el mar tal vez van a ir a pescar y todo, y tiran así la red, y cuando la van a tirar ven que ahí está, hermano, flotando el montón de peces que se murieron. Y no saben por qué se están muriendo. Entonces, oiga, hay cambios en la tierra, dice, aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. Eso es lo que le explicaba ahorita. Por ejemplo, cuando surge, ahí está, mire, esto no me dicen nada, ¿qué? Dese cuenta. Eso que usted ve ahí, no sé si, a ver, Ramón, mírame ahí en la maleta donde traigo siempre la computadora, creo que traigo un puntero láser en la bolsita del frente, en la bolsa del frente. Háblele, por ahí creo que hay un puntero láser. ¿Tú tienes uno? A ver. Este verde. A ver si se ve. ¿Dónde está? Ahí está, mire pues. Aquí está. Esos son edificios que se están cayendo. Entonces, esto de acá son dos placas diferentes. Esta es una, esta es la otra. Y esto de aquí es la separación, es lo que los separa. Esas placas están pegadas. Pero cuando se acumula fuerte, aquí abajo se acumula lava, energía, y empieza a tratar de salir, muchas veces sale por estas placas, fisuras en las placas. Y cuando empieza a tratar de salir, agita las placas, y eso es lo que provoca los terremotos. Entonces dicen, el epicentro fue, ¿en dónde? En donde se agitaron esas placas, hermano, y se cayó todo, se derrumbó todo. Entonces viene lo tremendo de esto, porque dice que aunque la tierra sufra cambios, aunque de pronto dice los montes se vayan a la mar. Entonces eso de que se hundan los montes, ¿qué es? Es cuando esas placas, a ver, se me perdió, aquí está, así. Cuando esas placas se tragan los volcanes, hay cadenas de volcanes que están sobre esto. Por ejemplo, el Monte de los Olivos, dicen que debajo del Monte de los Olivos
hay precisamente una falla. Por ahí pasa una falla, dice la Biblia, que cuando el Señor ponga sus pies sobre el monte de los olivos, se va a partir en dos. Entonces alguien dirá, ¿verdad? Entonces está fácil, ¿verdad? Eso de que se parta el monte, si ahí pasa la falla. Sí, lo interesante es cómo hizo el que profetizó, cómo hizo para saber que ahí pasa una falla y decir que se iba a partir el monte en dos, porque no existía la carrera de geología en ese entonces, ¿verdad? Ahora mire entonces, dice ahí, aunque sufra cambios, aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Y todo eso, hermano, es lo que usted y yo vemos. Ahora, ¿sabe qué es lo interesante de eso? Que dice ahí, hermano, que Él es nuestro pronto auxilio en la angustia, en medio de la tribulación, porque todas esas cosas, hermano, ya las estamos viendo. Son señales, hermano, de pronto que se están dando cuando usted lo compara, hermano, con Mateo 24, todo lo que va a suceder. Y dice uno, Dios mío, ya están las señales. Y el hecho de ver que se está cumpliendo la palabra de Dios y que los tiempos finales nos han alcanzado y que de un momento a otro, hermano, el Señor puede venir. Yo sí me angustio a veces, hermano. Porque yo me veo y digo, creo que me falta un poquito todavía. Y todavía soy benevolente, ¿verdad? Cuando digo, me falta un poquito. Alguien dirá ahorita, hermano, un montón le falta. A usted también. Todavía nos falta, hermano. Yo de verdad a veces me angustio y digo, Dios mío, ¿sabe por qué? Porque dice uno, Dios mío, ¿y mis hijas? Porque yo no soy, hermano, o sea, así como aquel rey que le dijeron, mira, el mal que iba a venir en tus días, dice el Señor, ya no va a venir en tus días. Y cuando usted ve, hermano, le profetizaron cosas bien feas. Ya no va a ser en tus días, va a ser en los días de tus hijos. ¿Y qué dijo él? Qué bien, la palabra de Dios es buena, no va a ser en mis días, a disfrutar, se ha dicho. ¿Y los hijos? Por eso a mí, yo a veces me angustio y digo, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué va a ser de ellas? O sea, y qué terrible sería, ¿verdad? Arrebatado, aleluya, aleluya. Y cuando usted llegue ahí arriba, ¿y sus hijos? Llega usted ahí arriba, bueno, ¿dónde está la familia X, Y, Z? ¿Y solo usted? Y cuando llegue le pregunta el Señor, ¿y dónde están los que te di? ¿Se recuerda cómo contestó el Señor, cómo entregó cuentas cuando le pasaron auditoría? Le preguntan, hermano, y viene él y dice, Señor, de todos los que me diste, solo uno se perdió, el hijo de perdición, los demás aquí están. Entonces quiere decir que cuando nosotros nos presentemos delante del Señor, Señor, todos los que me diste, aquí están. Terrible sería tener que decir uno el hijo de perdición, ¿verdad? Yo no creo que Dios nos haya dado hijos de perdición. Renuncio. Ahora mire esto que tremendo. Dice, acompáñeme al Salmo 9. Y verso 9. Mire, cuando uno como ministro exhorta, insiste, recalca, machaca y rechaca, dije, o sea, hermano, no es porque uno, hermano, quiera tener la iglesia llena, ¿va? Pero mira lo que dice este Salmo 9, verso 9. Será también el Señor baluarte. Baluarte es como bandera, como estandarte. Dice, será también el Señor baluarte para el oprimido. Baluarte en tiempos de angustia. No sé si hay alguna versión que diga estandarte o bandera ahí donde dice baluarte. Refugio, fíjese eso entonces. Dice, en tiempo de angustia, en ti pondrán su confianza. ¿Quiénes? Los que conocen tu nombre. Porque tú, oh Señor, ¿qué dice? No abandonas a los que te buscan. Mire eso. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. 2. Porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Entonces, 1.
necesitamos conocer al Señor. ¿Sí? Ahora, si usted ya es salvo, es cierto, tuvo su primer contacto con el Señor, pero usted no lo conoce bien. Usted necesita profundizar para conocer qué le gusta y qué no le gusta. Amén. Por ejemplo, usted conoce a una persona, se la presentan y nunca más la volvió a ver. Usted nunca va a saber si es alérgico a algo, usted nunca va a saber si le gusta o no le gusta comer pescado, usted nunca va a saber todas las malas costumbres que tenga. Eso usted se va a dar cuenta, ¿cómo? Tratando. ¿Verdad? Empieza a platicar con él, empieza a tratar a esa persona, hace amistad, entabla amistad y poco a poco se va dando cuenta. Entonces dice acá, en ti pondrán su confianza. Entonces, ¿usted no va a confiar en alguien? A ver, usted para que confíe en alguien, ¿por cuánto tiempo lo tiene que conocer? ¿A quién le confía usted? ¿Usted le daría así las llaves de su carro a alguien que lo ve por primera vez? Mira, hazme un favor, tráeme algo, pasa un extraño por la calle. Ay, disculpe, hazme un favor. Mire, aquí están las llaves de mi carro, me trae algo que dejé olvidado ahí. Así le dice, va a agarrar y todo, y al rato usted, ya no regresó el que mandé. Ni él ni el carro, ¿eh? ¿Por qué? Porque usted confió en alguien que no conocía. Amén. Entonces, como nuestra naturaleza, hermano, es precisamente esa, que nosotros no confiamos en alguien a menos que lo conozcamos. Y el problema es que no conocemos al Señor. Hemos creído en Él para salvación, pero no lo conocemos. ¿Sí? Le voy a decir por qué no lo conocemos. Porque todavía hacemos cosas que a Él no le agradan. Y las hacemos muchas veces porque no sabemos que le desagrada. ¿Sí? De la misma manera que usted viene, invita a comer a alguien un día y entonces llega la persona y tal vez viene y es alérgico, que le digo, dígame usted algo que dé alergia, una comida que dé alergia, a las nueces. Y usted prepara ese día, cabal, de postre, un flan, chocoflán, así arriba atascado, así, ¿verdad? De nueces, ¿verdad? Como la otra cosa, cajeta, ¿verdad? Y de ahí nueces, así. Asfaltó con nueces el chocoflán, ¿verdad? Y entonces viene usted y le sirve una gran pieza y todo. ¿Qué va a hacer él? No se lo come. Porque si se lo come, van a acabar la reunión en el hospital, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, nosotros no conocemos al Señor, por eso hacemos cosas que le desagradan. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es que nosotros estemos fallando, sino que el problema es que fallamos porque no lo conocemos. Si lo conociéramos, diríamos, ala, esto no le gusta al Señor, esto le desagrada, uy, esto lo hace enojar, entonces ya no lo haríamos. Pero como no lo conocemos, segundo, dice, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Hay que conocer al Señor. Y el segundo, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Entonces, hermano, si Él no abandona a los que le buscan, ¿qué pasa con los que no le buscan? Fíjese que los que no le buscan no es que Dios los abandone, sino que ellos están lejos, porque así quieren estar, así les gusta estar. Entonces el que busca al Señor, ¿cómo está? Cerca. Entonces mire, se lo voy a poner así. Viene el niño, se va a la escuela y ahí en la escuela lo molestan. Llega a su casa y le cuenta al papá, ¿va? Papi, me están haciendo bullying. Y entonces viene el papá y dice, bueno, está bien, pero el papá se enteró, ¿por qué? Porque ahí está el niño, ¿verdad? Fue y le dijo. Entonces mire qué tremendo, porque dice que el Señor no abandona a los que le buscan. Entonces alguien que le busca está constantemente cerca, cerca. Entonces usted constantemente se está acercando al Señor, va con Él, entonces el Señor se va a dar cuenta que un día usted llega con el ojo morado. Entonces le va a decir, ¿y qué te pasó? Me pegó el diablo. ¿Ah?
Va a llegar usted otro día y va a ver que trae un arañazo. Y eso, el angustiador me agarró. Y entonces va a venir el Señor y va a decir, no te preocupes, ahorita arreglo eso. ¿Por qué? Porque usted está cerca. Porque usted constantemente lo busca, entonces Él lo ve. Usted está delante de la presencia del Señor constantemente. Por eso mire qué interesante como decía Elías, ¿verdad? Vive Jehová, delante de cuya presencia estoy. No estuve, no estoy. No estaré, estoy. Cada vez que él hablaba y alguien le decía, vive Jehová, delante de cuya presencia estoy, que tal cosa va a suceder. Y sucedía. Llegan unos y le dicen, mira, siervo de Dios, dice el rey que bajes. Si yo soy siervo de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma. Y cayó fuego y los consumió. Así de cerca estaba Elías de la presencia del Señor. Así de seguro estaba él de que estaba junto con el Señor, que él decía las cosas y en ese ratito se cumplían. ¿Sabe qué? No era así de que, bueno, vamos a ver si mañana nos contesta el Señor. No. Así de seguro estaba él y Dios le contestaba en el momento. Por eso dice ahí, tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Si usted busca al Señor, si usted constantemente se está congregando, está ayunando, está buscando, el Señor no lo va a dejar, no lo va a abandonar. Amén. Mire, hay gente que busca motivos para estar, hermanos, cerca del Señor, para buscar al Señor. Lamentablemente la mayoría buscan motivos, pero al revés, para no estar, para no ir, para no buscar. Buscan una excusa, un pretexto, una razón para no ir y buscar al Señor. Por eso dice ahí, dice, Él no abandona a los que lo buscan. Y el que lo busca, dice que Él se va a dejar encontrar. No es que se va a esconder. ¿Sabe qué me llama la atención de eso? ¿Usted jugó a las escondidas alguna vez? ¿Sí? Mire pues, ¿cuál era el chiste de las escondidas? ¿Verdad? Que usted tenía que ir y encontrar a todos. Pero no sé si usted cuando jugó a las escondidas, de pronto aparecía un chiquito, el más pequeño de todos, tal vez toda la palomía era de 10, 12 años y de repente el hermanito chiquito de alguien, yo quiero jugar, de 6, de 7 años. Y entonces, bueno, está bien, vamos a jugar, no, yo quiero buscar, dijo él. Y todos se escondieron. ¿Qué pasa cuando no encuentran? Entonces viene y empieza, ¿verdad? No encuentra a nadie y ya se empieza a asustar, empieza a llorar. Y entonces, ¿qué sucede? Entonces alguien hace así ruido, para que nos oiga, y ya los encontré. Pero en realidad se dejaron encontrar. ¿Pero por qué se dejaron encontrar? Porque el otro estaba buscando y realmente los quería encontrar. Pero imagínese a alguien que dice, ok, yo quiero buscar, y todos van a esconderse y él se sienta, ¿verdad? Vamos a ver a qué hora sale alguien. No hay nadie. Allá tal vez sí, puede ser que allá atrás esté, pero ¿a qué horas va a terminar de encontrarlos? ¿Sabe qué? Los otros lo que van a hacer es que escondidas se van a ir a su casa. Él se va a quedar esperando. Entonces muchas veces somos así como ese que se sienta esperando a que Dios, hermano, salga. Y no, Dios dice, yo me voy a esconder y el que me busque me va a encontrar. Y si no me encuentra, me voy a dejar encontrar. Pero ese es el que lo busque. El que no, hermano, el que no, cuánto lo sentimos, ¿verdad? Pero Dios va a estar escondido siempre para él. Dese cuenta, dice, yo, dice, no abandono el que me busque. Entonces cuando usted ya empieza a llorar, ¿verdad? Porque no encuentra al Señor, sale el Señor, ¿verdad? Ya te encontré, sí, ya me encontraste, ya me encontraste. Y no, ¿verdad? Se dejó encontrar. Entonces dese cuenta. ¿Por qué mire, yo quería hablarle como de 3, pero nos quedamos en esta, ¿verdad? ¿Por qué de pronto las potestades, hermano? ¿Cuál es su trabajo? Es asediar, impedir que usted tenga comunión con Dios.
que usted se sienta de pronto fortificado, fortalecido, que usted se sienta autosuficiente. Y entonces viene usted y ve el asedio y usted cree que va a salir adelante. Era el error de Sansón, ¿verdad? Saldré como las otras, saldré como las otras, saldré como las otras. Y de repente un día ya no salió. ¿Por qué? Lo asediaron y ya no pudo salir. Entonces dése cuenta, si nosotros de pronto estamos fuertes, dice la Biblia, el que esté firme, mire que no caiga. El que esté limpio, límpiese más. Entonces dése cuenta, el proceso no termina. Aunque uno ya se siente, hermano, así, la mamá de los pollitos, aún así uno tiene que recurrir al Señor. Hay muchos cristianos que se sienten, hermano, la mamá de Tarzán. El dicho ese de la mamá de Tarzán, ¿sí sabe por qué es, verdad? Se basa en aquello de que si Tarzán es el rey de los monos, ¿la mamá qué es? ¿Verdad? Si Tarzán hace todas esas cosas, ¿qué haría la mamá? ¿Verdad? Ahora mire, porque hermano, ¿qué no hace una madre por un hijo? ¿Verdad? Ahora mire esto, volvamos al punto. ¿Busca usted realmente al Señor? ¿O está esperando que Dios lo busque usted? Porque mire, hay mucha gente que está esperando que Dios los vaya a buscar. Mire, hay gente que ora de una manera, hermano, Señor, si tu voluntad es que vaya a la iglesia, Señor, si tu voluntad es que ayune, dame una señal. Al otro día se le van a meter los ratones al refrigerador, le van a dejar todo hecho pedazos, ¿verdad? Entonces, mire, le decía hace un momento, no busquemos razones o motivos para no buscar al Señor, porque esos nos van a sobrar. Busquemos razones y motivos para constantemente buscarlo, para que cuando nos veamos en angustia, Él nos conteste, nos responda, nos auxilie, se deje encontrar. Amén. Qué terrible debe de ser, ¿verdad? Como dice la Biblia, nosotros no somos como aquellos que no tienen salvación, no tienen quien los salve, no tienen quien les conteste. Van y buscan a la Santa Muerte, van a San Perolito, van a San Perolón y nada. ¿Y usted y yo tenemos al mero mero? Pero que Él nos busque mejor, que Él nos dé una señal. Mire, a algunos les van a dar una señal bien tremenda, ¿verdad? Les van a dar la señal de la abominación desoladora, ya se quedaron. Amén y amén. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Jesús, porque eres bueno y fiel, porque estás con nosotros, Señor, en todo tiempo, Señor, nos auxilias en todo tiempo, Señor, extiendes tu mano para protegernos y guardarnos. En el nombre de Jesús, Padre, en esta hora te suplicamos que tengas misericordia. En esta hora te suplicamos, Señor, que veas, Señor, desde tu santo trono, Señor, veas nuestra necesidad, Padre bendito, y que suplas, Señor, para esas necesidades. Mira la necesidad de nuestra alma. Mira, Señor, las necesidades, Señor, espirituales que tenemos y súplelas, Padre bendito, porque sabemos, Señor, que tú vas a enviar tu provisión para nuestro cuerpo, pero lo que necesitamos asegurar, Señor, es tu provisión, Señor, para nuestra alma, es tu provisión para nuestro espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, ten misericordia, Señor. Haz tu obra, Señor, en nosotros. Haz tu obra, Señor, en nosotros. Ten misericordia, Señor. Cámbianos, transfórmanos, moldéanos, Señor, a tu imagen, Señor. Y en esta hora venimos, Señor, suplicando y rogando, Señor. Mira, Señor, el asedio, Señor, que las potestades ponen a veces, Señor, alrededor de nuestra vida. Ten misericordia, mira aquellos que se encuentran angustiados, aquellos que se encuentran en medio de angustia, Señor, cualquiera que sea la razón, por enfermedad, Señor, por economía, cualquiera que sea el motivo, Señor, tal vez por familia, Señor, en el nombre de Jesús, cualquiera que sea el motivo de su angustia,
Ten misericordia, Señor, y auxílialo. Ten misericordia y ayúdalo. Extiende tu mano desde tu santuario, Señor, y envía ayuda, Señor. En el nombre de Jesús, levanta libertadores, Señor, alrededor, Señor, de aquel que te busca, de aquel que te alaba, de aquel que te adora, de aquel que te honra, Señor. En el nombre de Jesús, mira a tus hijos en medio de angustia y auxílialos, Padre bendito, para que ellos puedan glorificarte, que puedan alabarte, que puedan adorarte en espíritu y verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que no nos vas a abandonar, que no nos vas a dejar, Señor, que no vamos a padecer en medio, Señor, de la angustia, sino que tú, Señor, en medio de tu misericordia, en medio de tu favor y en medio de tu amor, vas a extender tu mano, Señor, para librarnos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Ponte de pie y vamos a entonar un canto al Señor. Instrumento